José Guirao, ministro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Trabajo, trabajo y trabajo, prudencia y valentía en sano equilibrio, decía usted ese día. No es una fórmula fácil de aplicar. Yo no sé cómo lo ha ido en estos pocos días que lleva usted de ministro. Pues el trabajo seguro, porque no he parado. Y el problema más grave que tengo conmigo mismo es conseguir horas para dormir. La prudencia y la valentía ya lo tendrán que decir los demás. Sí. ¿Está más o menos nervioso que el día que recibió la llamada? Porque claro, uno recibe la llamada y le puede hacer ilusión, pero luego hay que ponerse a trabajar. Pues mucho menos nervioso. A mí la verdad es que la llamada me puso muy nervioso, porque no la esperaba, ni estaba en eso, tampoco me había enterado de nada ese día, porque las noticias sobre Maxim saltaron. En fin, yo oigo la radio por las mañanas, pero salgo de casa a 8:30, menos cuarto, y no me había enterado de nada. Y luego estuve toda la mañana en el trabajo, salí a comer solo tarde porque tenía que terminar una cosa, no vi a nadie. Y cuando volví al trabajo me lo contó un compañero de trabajo. Y cuando me lo estaba contando, la dimisión de Maxim Huerta, recibí la llamada. Así que fue sin anestesia. Sin anestesia. Y uno cuando ya lo asume, ¿se sienta y se plantea las prioridades? Cuando yo llegue voy a hacer, o primero tiene que mirar a ver qué es lo que encuentra? Bueno, yo el ministerio lo conozco bastante bien, pero no lo suficiente como para llegar ya con todo sabido. Pero en general mi experiencia es que uno tiene que saber muy bien lo que hay. Porque hay una especie de adanismo que yo lo he observado a lo largo del tiempo en todos los sitios, en la administración y fuera, que cuando llega alguien nuevo dice, bueno, voy a arreglar y voy a hacer. Y yo creo que primero por respeto a los que te han precedido y segundo por tu propia información hay que enterarse muy bien de lo que hay. Muchas veces los problemas estructurales que uno ve desde fuera de un lugar, hay gente que tiende a pensar que es que los que están dentro no saben hacerlo mejor. A veces ocurre, pero en general la gente que te precede pues suele estar... en fin, luego hay proyectos políticos de un tipo, sí. Pero en fin, el nivel de inteligencia medio estamos todos ahí. Entonces muchas veces los problemas no se resuelven no porque la gente no sepa, sino que son problemas estructurales que no dependen de las personas que están ahí, sino de muchas circunstancias. Entonces a mí me gusta primero enterarme, conocer y pisar tierra firme. Pero usted era de los que se quejaba de la situación de la cultura, y se lo digo porque hicimos un programa exactamente igual que este con Pedro Duque, con el ministro de Ciencia, y le acompañaron aquí cuatro investigadores, y le pusimos un fragmento de una declaración que le decía, bueno, alguien tendrá que ponerse a invertir en la ciencia, y yo le dije, ¿ese alguien es usted? ¿Usted era de los que se quejaba de la cultura? Sí, me quejaba. Lo que pasa es que, yo normalmente me quejo en los foros de amigos, ¿no? No me gusta aparecer ni para quejar ni para alabar, ¿no? No me gusta aparecer como abanderado de nada. Entonces, con la gente de confianza, con la que estás todos los días, con la que trabajas, claro que me quejaba. Yo creo que la cultura, la crisis ha sido terrible para todo el mundo. La cultura lo ha llevado muy mal. La cultura, en unos sentidos, lo ha llevado igual de mal que el resto, en otros no lo ha llevado tan mal. Pero efectivamente era una pena porque la crisis ha habido una lección positiva y una lección negativa. La lección negativa es que han desaparecido muchas cosas que había costado mucho tiempo consolidarlas. Y en cultura, como en todas las cosas, ir sumando, construyendo, sumando capas es fundamental. Si tú arrasas o cercenas, pues te estás cargando muchos años de trabajo y sobre todo de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, decirlo, ¿qué es lo que nos ha enseñado la crisis? Pues que han surgido muchas iniciativas privadas sin ayuda de la administración, que han sobrevivido, de mala manera en muchos casos, pero sí se ha demostrado que el sector de la cultura tenía ganas de permanecer ahí, ha peleado, ha luchado y se han inventado fórmulas nuevas de financiación de la cultura. Ha costado muchísimo y bueno, de ahí podemos sacar conclusiones para un momento que económicamente parece mejor.
José Guirao nació en Pulpí, en Almería, es licenciado en Filología Hispánica, experto en gestión cultural, fue director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, director del Museo Reina Sofía, director de la Casa Encendida durante 12 años. Es parte, digamos, de su trayectoria, de su perfil, pero hemos querido visitar para usted los dos lugares con los que quizá muchos le identifican y otros tantos le recuerdan. Visitamos el Reina Sofía y la Casa Encendida con Raquel García. Fue en los años 90, tras su paso por el Ministerio de Cultura y una breve carrera en Andalucía, cuando Guirao se pone al frente del Reina Sofía. Apenas tenía 35 años. Él fue el artífice de la reordenación de la colección permanente y de la conocida Operación Picasso. Sacó el Guernica del casón del Buen Retiro para colgarlo de las blancas paredes del museo y le retiró el cristal blindado que le protegía. También firmó la ampliación, adjudicada al arquitecto francés Jean Nouvel, un espacio que ocupan la biblioteca, el centro de documentación y los auditorios. Toda una declaración de intenciones. Profundo conocedor de la administración, entiende la institución como un servicio público y dicen los que le conocen que es un buen negociador. Manuel Borja Villel es el actual director del Reina Sofía. Cuando acabé la carrera en Estados Unidos y empecé a buscar trabajo, siempre recuerdo que había la descripción de una posición de director de museo en un museo pequeñito en mitad de Iowa, que te pedían obviamente un doctorado, no sé cuántas publicaciones, varios idiomas, experiencia, y al final añadían conocimientos de carpintería serán valorados, y por tanto es fundamental en un director de museo y me temo que también lo es en un ministro. Visión de conjunto, conocer los detalles, capacidades que tiene Guirao, como nos explicaba Borja Villel. Su concepción transversal del arte contemporáneo le permitió idear una de las apuestas más vanguardistas de los últimos años, la Casa Encendida, un laboratorio experimental que irrumpió en la escena madrileña de la mano de profesionales muy jóvenes, sin apenas experiencia, a los que escuchó y dejó hacer. Lo explica la responsable del centro, es Lucía Casani. Él lo que nos ha enseñado es un poco lo que supone esta profesión, o sea, lo que es ser un gestor cultural, que es ser un intermediario entre el creador y el público, con mucha capacidad de escucha, mucha sensibilidad y sobre todo muy poco afán de protagonismo. De alguna manera es como su gran enseñanza, o sea, como tú tienes que ser el facilitador de todo esto, pero sin que se note. Patrono de varias fundaciones, último cargo antes del de ministro fue el de director general de la Fundación Montemadrid. Ministro, ¿tiene nociones de carpintería? No. Que ha llegado hasta ministro sin tener. Borja Villel le aconsejaron mal. Pero de jardinería mucho, ¿eh? Vale, a lo mejor sirve, convalida. Y de azada y pico también, ¿eh? Y luego para el jardín. Decían de usted, decían un buen negociador. Usted decía, es cuestión de tiempo y presupuestos. Usted se tendrá que sentar mucho con la ministra de Hacienda, entiendo. Sí, desde luego yo quiero sentarme mucho con ella y espero que ella me corresponda. ¿Lo han intentado ya? Sí, la verdad es que todavía no nos hemos sentado formalmente, lo vamos a hacer pronto, pero sí he hablado con ella de algunos temas y ella es una persona que es una gran consumidora de cultura. Conoce muchas cosas del medio y desde luego es una persona muy sensible a este mundo. Yo también entiendo que tiene el papel más difícil porque todos acabamos allí, en el Ministerio de Hacienda, pero en fin, yo no le voy a crear muchos problemas. Yo siempre procuro pedir aquello que es razonable y que se puede conseguir. No me gusta pedir lo que no es razonable. Es decir, se lo tendrá que conceder. Espero que sí, espero que sí. Y ahora entraremos en lo concreto con el resto de invitados que están aquí en la mesa, pero como yo esa noche que recibió esa llamada, yo hablé con usted aquí en Hora 25 y le pregunté por los deportes y me dijo, pues yo lo que sé de deportes es lo que escucho en el larguero cuando se acaba Hora 25 sí. Y escucho el arranque del larguero, ya un poquitín más, ha mejorado un poco. Sí, ¿Sabe sí. quién juega la final del Mundial? Sí, Croacia con Francia. Vale. Croacia ganó anoche 2-1, que vi el final del partido. Y sí, no, vamos a ver, yo lo que ocurre es que no es mi especialidad y yo tengo mucho respeto por, como sé lo que cuesta saber de algo y saber de verdad y conocer las claves, y pido respeto para el mundo que yo conozco, porque mucha gente habla del arte contemporáneo sin conocer o de la cultura en general y es muy despreciativo o banal, no hace falta ser despreciativo. De deportes claro que sé cosas como cualquier ciudadano, pero soy muy respetuoso, entonces no quería hacer ni declaraciones vacías, ni banales, ni que alguien sintiera, bueno, ¿qué hace este señor que ha caído aquí en paracaídas y no conoce el tema? La verdad es que
a pesar del poco tiempo, estoy haciendo el esfuerzo de ponerme al día, pero sí había algunas claves que sabía como ciudadano y por la fundación de la que venía, que tenía claras y que han sido, en el discurso de deportes que he hecho, han sido claves. Y que me parecía también importante que dejáramos de hablar tanto de las federaciones, de esto, del otro, y que fuéramos a la base del deporte. Entonces yo he hecho especial hincapié en un tema que conozco bastante, que es el deporte para personas con otras capacidades, el deporte de inclusión, porque es fundamental tanto para su rehabilitación física como para su bienestar mental y para sus familias y para integrarse, y en el deporte femenino. Y luego en el deporte de base y en el deporte como fuente de bienestar, es decir, siempre miramos el deporte como el deporte competitivo, pero para mí ver esos grupos de gente de cierta edad que salen a pasear por el retiro o por el campo, en los pueblos, y se tiran 2 horas de paseo, para mí es deporte, es salud, es bienestar, es naturaleza. Entonces, soy prudente porque por eso, por respeto al deporte. Pero en fin, algo me voy enterando. Una última de deportes, porque además no hay ningún representante de deportes aquí en la mesa y ya voy con los invitados. Italia le ha metido mano a las apuestas deportivas online. ¿Qué piensa hacer el gobierno de España con esto? Bueno, pues eso, hay que desarrollar una ley que prevé eso y efectivamente es un tema que hay que controlar porque ahí hay 2 cuestiones. Una, el rendimiento de esas apuestas, porque parte del dinero que se recauda de las quinielas va a los deportes. Las quinielas ha bajado mucho la recaudación, está entrando menos dinero y hay que intentar que las apuestas online, que hay que regularlo, haya una reversión para el deporte, ¿no? Las apuestas deportivas online. Y luego está, pues lo que todo el mundo sabe, que es el fraude que hay en muchas apuestas online, ¿no? Que es lo que Italia ha empezado a controlar. Es decir, que de pronto cuando alguien, es que además es como que no hay que estudiar mucho, ¿no? Si de pronto hay apuestas fortísimas para que un equipo de 4ª división de no se sabe dónde pierda un partido por 6-1, pues es que huele fatal, ¿no? Porque otra cosa es que apuestes pues el Real Madrid, la Juve, que si gana 2-1, que si gana 2-0, bueno, en fin, eso es lo normal. Entonces, bueno, eso habrá que abordarlo, pero tenemos carencia de legislación, porque Internet va a velocidad de rayo y la legislación va a otra velocidad. Va al trote. Va al trote, sí. Esta noche nos acompañan en esta mesa Gracia Querejeta, Jorge Díez Zacón, Natalia Menéndez y Marta Sanz, y queremos que ustedes también participen y le hagan las preguntas que quieran al ministro y que lo hagan además, Esther Bazán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas por noches. Los cauces habituales. Notas de voz a través del WhatsApp en el número 638-774-743 o nos llaman al número 902 14 60 60. También pueden utilizar Facebook o Twitter en @hora25, así pueden participar en esta mesa de Hora 25. Bueno, vamos a repetir un modelo que ya pusimos en marcha, lo comentaba yo hace un momento, hace un par de semanas, con otro de sus compañeros de gabinete, con el ministro Pedro Duque, que es abrir la charla, y les he dado los nombres de las personas que están sentadas en la mesa, pero con la ayuda de Marta García. Buenas noches. Hola, Ángel. De la sección de Cultura vamos a explicarles por qué las hemos elegido, por qué hemos elegido a Gracia Querejeta. Pues la hemos elegido porque Gracia entiende el cine como una manera de abrir miradas y de tender puentes. Gracia es guionista, es directora de cine, es hija de quien fuera uno de los productores de cine más importantes de este país, Elías Querejeta, así que imaginamos que buscar dinero para hacer una película pues lo debe entender y le debe parecer como algo de lo más natural del mundo. El último viaje de Robert Rylance, Héctor, 7 mesas de billar francés o Felices 140 son algunos de sus trabajos marcados por una mirada personal sobre nosotros, sobre los humanos y nuestras contradicciones. Fue vicepresidenta de la Academia de Cine con Antonio Resines de presidente y está a punto de estrenar su nueva película Ola de Crímenes en octubre, en la que vuelve a trabajar con Maribel Verdú. Gracia Querejeta, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Nervios por el estreno? ¿O ya esto también se supera? ¿Nervios por conseguir el dinero? No se supera. Siempre hay nervios por conseguir el dinero, pero en este caso esa fase ya se pasó, gracias a Dios. Y no, lo que pasa es que, bueno, me parece que todavía queda mucho, ¿no? O sea, que tiene que pasar el verano y eso. ¿Cuál es el principal mal del cine ahora mismo? ¿La principal dolencia? La falta de financiación, sin duda alguna. O sea, la complejidad para levantar una película en este momento yo creo que es mayor, desde luego, que en cualquier otro momento que yo haya vivido en mi carrera, ¿no? Que ya va siendo más o menos larga, más o menos prolongada.
hay distintos tipos de problemas que están concentrados en distintos lugares, no solamente en la Hacienda, sino en otros sitios también, en Televisión Española, por ejemplo, que es una fuente de alguna manera de financiación en la medida en que Televisión Española compra derechos de antena de las películas. Otras están colocadas directamente en el ICA. Vamos a tener una nueva orden dentro de muy pocos días que bueno, establece una serie de puntos para poder acceder a las subvenciones, pero que yo creo que al mismo tiempo, debido a que en realidad el ICA, el Ministerio, tiene un fondo muy pequeño para el cine en este momento, pequeñísimo, que son 30 millones, ampliable a 40 según el gobierno anterior. No sabemos dónde nos vamos a quedar. Al nuevo. Claro, pero si comparamos ese fondo, que es de alguna manera el pilar fundamental, ¿no?, para financiar cine en este país, si nos damos cuenta que, por ejemplo, Francia tiene un fondo de 800 millones, o, por ejemplo, yo que sé, que Alemania tiene 250, o que Italia, por ejemplo, un país como Italia, tiene 400 millones, pues entonces nosotros estamos en una situación de desventaja fundamental. O sea, yo me recuerdo a mí misma escribiendo guiones y haciendo películas. Y ahora me veo a mí misma escribiendo guiones y pasando las canutas para levantar los proyectos. Esto es un hecho, es una realidad que estamos viviendo el 99% de los directores y directoras de este país. ¿Y esto es desde la crisis o la crisis sumada a la dejadez? Yo creo que ha sido, desde luego la crisis no ha ayudado en absoluto, por supuesto que no, yo no creo que haya ayudado a ningún sector cultural, y desde luego cultural industrial como es el cine tampoco, ¿no? Pero yo creo que ha sido una cosa, digamos, como progresiva, ¿no? Nosotros tenemos la sensación, yo creo que los cineastas hoy en día tenemos un poco la sensación de que somos el hermano pobre del Ministerio de Cultura, que nadie sabe qué pasa realmente en el cine, que nadie sabe de verdad cómo se financia el cine, de dónde se saca el dinero, qué es una compra de derechos de antena, qué es trabajar con una cadena privada que se convierte inmediatamente en productora del producto de la película. Y creo que no se está empezando a entender demasiado bien que poco a poco hay ciertas películas. Yo le he traído hoy una al ministro para que se la vea. Pocas películas se pueden hacer ya sin una televisión detrás, y eso es bueno por una parte, sin duda, pero peligroso desde luego por otra también. Cuando he dicho el hermano pobre, yo creo que cuando pregunte al resto de la mesa dirán que se sienten exactamente igual. Ahora veremos quién es más pobre. Perdón, me refería tanto al hermano pobre, el más desatendido. ¿Tiene esta percepción desde el Ministerio? Bueno, la tenía un poco desde fuera, ¿no? Que había ahí en la opinión española, que además no se ha generado por generación espontánea, sino que se ha incentivado desde algunos medios, de desapego hacia el cine español, ¿no? Y eso lo percibes pues cuando estrena determinada gente, los comentarios que hay y demás. Luego, efectivamente, los fondos, la financiación ha bajado enormemente, ¿no? 30 millones, pues efectivamente es muy poco para una industria, que poner en pie una película, pues ya por modesta que sea, estamos hablando de más de 1 millón, 2 millones y así sucesivamente. Y yo creo que hay que trabajar en dos sentidos. Una, en lograr más financiación, claramente, y otra, en reconciliar a la sociedad española, o a una parte de la sociedad española, con el cine en general y con el cine español en particular. Y en eso yo creo que todos debiéramos de ponernos de acuerdo. Es decir, que hay cosas de las que podemos discrepar y discutir, pues el Ministerio tiene tanto dinero, pues nos parece poco, pues debatimos, discutimos, criticamos, ¿no? Pero en la defensa de la necesidad del cine, del apoyo al cine, de la creatividad de los artistas españoles, que, en fin, estamos hablando en el cine, en eso nos tenemos que poner todos de acuerdo. Permítame un fleco, ministro. Sí. Hay un fleco más en todo esto, que es inevitablemente Hacienda, ¿no? Sí. El Ministerio de Hacienda. Es decir, yo creo que el cine necesita de incentivos fiscales para que haya inversores, ¿no? Que de alguna manera les resulte rentable el invertir en una industria tan potente como es, en definitiva, la industria audiovisual, que es a la que el cine pertenece, ¿no? Es decir, es una industria que va para arriba, no va a ir para abajo nunca. Cada vez se consume más audiovisual, de una manera o de otra, en cine o en otro tipo de pantallas, ¿no? Entonces yo creo que, igual que hay determinados lugares, como Canarias puede ser, o como Navarra, ¿no?, que tienen una fiscalidad diferente, ¿no?, al resto o a otras comunidades, pues yo creo que hay que fomentar, como sea,
esos incentivos fiscales para que de alguna manera los privados, ¿no? Las empresas privadas de todo tipo, además, como ha ocurrido en algunas películas, inviertan en cine, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Eso lo tendrá que resolver una futura ley de mecenazgo y de incentivos fiscales. Esa ley, en el periodo que nos queda, de 2 años, es imposible que salga porque no hay un trabajo previo. Hay otras cosas que sí van a poder salir, como la ley del deporte, porque hay una base previa, hay unanimidad, todo el mundo entiende que hay que rehacerla. Con este tema no, y además afecta a ciencia, a educación, a transición ecológica, afecta a muchos aspectos. Pero está claro que los incentivos fiscales son claves no solo para el cine, sino para toda la cultura. Lo mismo te dicen los coleccionistas de arte, los que compran, en fin, los que consumen cultura. Pero hay que abordarlo, estoy completamente de acuerdo. Anóteselo para la próxima reunión con María Jesús Montero, con ya la, se lo con he la ministra de en Hacienda. privado. Anóteselo. En vez de hablar catalán en privado, le he hablado de esto en privado. Marta García, ¿por qué hemos invitado a Marta Sanz también a este programa? Pues porque Marta Sanz nos acompaña porque es una trabajadora autónoma autoexplotada que pertenece al precarizado mundo de la cultura y que además es una mujer. Así se autodefinió en una entrevista en la que hablaba de su novela Clavícula, en la que escribió sobre su dolor, su vulnerabilidad y su oficio en el mundo de la escritura. Premio Herralde con Farándula, una novela sobre las sombras del mundo del espectáculo y del teatro, finalista del Nadal con Susana y los viejos. Marta Sanz ha escrito además poesía, ensayo y crítica literaria. Está aquí porque dijo una vez que las escritoras son acusadas de soberbia o prepotencia en cuanto articulan un discurso reflexivo que no caiga en la falsa modestia o no juegue a la inseguridad. Está aquí porque queremos su discurso. Marta Sanz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tan duro es el mundo de los escritores y de las escritoras? Pues desde el punto de vista de la posibilidad de conseguir dinero para poder montar nuestros proyectos, evidentemente no necesitamos tanto como puede necesitar Gracia o como puede necesitar Natalia para poner en pie una buena producción teatral, una buena película. Pero sí que es cierto que yo creo que como estamos en una sociedad, yo al menos lo percibo así, donde el descrédito de la cultura forma parte de un mecanismo ideológico que yo creo que intenta cercenar progresivamente el sentido crítico de los ciudadanos y de las ciudadanas, pues yo sí que me veo que con el paso del tiempo cada vez tengo que hacer más cosas y cada vez gano menos dinero. Entonces esto es algo que realmente me preocupa mucho. Y luego, por otra parte, también siento que somos muchas veces colectivos muy demonizados porque se nos considera privilegiados en la medida en la que desempeñamos tareas que son vocacionales o que nos entusiasman. Que te pagan por hacer lo que tú quieres. Efectivamente, pero claro, por otra parte yo entiendo que si verdaderamente partimos de la base de que la cultura es un bien de primera necesidad, a mí una de las primeras preguntas que me gustaría plantearle al ministro es cómo cerrar esa cuadratura del círculo en la que por una parte los oficios de la cultura no estemos precarizados y no nos sintamos tan tremendamente abandonados y al mismo tiempo se puedan encontrar fórmulas para que la cultura sea económicamente accesible al público, a los espectadores, a los lectores. Uh-huh. Y esto me preocupa mucho porque claro, como venimos de esta época oscura en la que todos la concepción del país tiene que ver un poco con que somos empresas, pues yo creo que esto enlaza mucho con otra pregunta que le quería hacer. Guárdate la segunda pregunta, déjale que te responda la primera. Es que está al lado. Es la cultura de ser rentable, sostenible o no echarle cuentas. Bueno, depende de qué cultura, es decir, si un productor de cine o un productor teatral monta una película o un espectáculo, debería ser rentable para que pudiera hacer la siguiente, ¿no? Igual pasa con los libros, tú lo sabes, Marta, si un libro no se vende nada, publicar el siguiente es muy complicado. Eso no quiere decir que lo que busquemos sea la rentabilidad, quiere decir que para seguir haciendo proyectos que necesitamos de dinero de otros, pues en fin, hay que aportar ciertos resultados. Por eso también es muy importante las ayudas, ¿no? Para no depender solo del mercado despiadado, que a veces funciona bien, o cuando se hace un tipo de cine, como el que hace Gracia, por ejemplo, y otra mucha gente en España, pues no es un cine claramente o descaradamente comercial, ¿no? Tiene otros valores, tiene otro punto de vista, pretende otras cosas, y si no lo apoyas, pues a lo mejor el mercado no resuelve ese tema, ¿no?
Entonces, ¿tiene que ser rentable? Maravilloso que sea rentable. Si no es rentable, pues no va a haber cultura, pues no, ya estamos completamente de acuerdo en que no. Pero yo creo que aquí, Marta, también, y sigo insistiendo con lo del cine, ha habido, y tú lo has dicho, ha habido como una idea de que los de la cultura son frívolos, de que los de la cultura... El descrédito de la cultura, que decía Marta. Entonces yo creo que... Especialmente los del cine. Sí, pero es por los Goya. Bueno, no sé. Van los ministros a veros y los criticáis. No, pues yo creo que desde el no a la guerra hemos sido muy castigados y reiterada y repetidamente castigados. Claramente, sí, eso es verdad. Pero quiero decir, pues contra ese descrédito tenemos que trabajar todos para volver a darle crédito. Y yo creo que ahí tenemos una labor fundamental. Y el Ministerio de Cultura, que tiene pocos recursos, porque también la cultura en España está muy descentralizada. Están las autonomías, los ayuntamientos, y el Ministerio se ocupa de lo que se ocupa. Pero sí tiene un valor simbólico enorme. Es decir, si el Ministerio hace algo mal, o plantea una política mal planteada, va a tener consecuencias y va a dar mal ejemplo, y si hace algo bien y plantea, va a tener más consecuencias que el dinero que ponga detrás. Y yo creo que en el territorio simbólico de la cultura, que es donde tenemos que trabajar, aparte de en todo lo demás, ¿no? Hablaba Marta de la precarización de los trabajadores de la cultura. Una de las gratas sorpresas que yo me he encontrado es que la Comisión de Cultura del Congreso, de los diputados, hizo una subcomisión para el estatuto del artista, ha llegado a una serie de conclusiones bastante razonables y han llegado por unanimidad. Para un ministro tener un acuerdo por unanimidad de todos los grupos de la Cámara es que, vamos, le facilita el trabajo, ¿no? ¿Cuántos años llevamos intentando, no solamente con distintos tipos de gobierno y de distintos colores, y que eso se contemple como tal? Déjame que salude a los otros dos invitados, me tengo que ir a publicidad y parecerá que estamos nosotros Natalia Menéndez, dramaturga, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jorge Díaz Zacón, que es gestor cultural, muy buenas noches. Ahora a la vuelta hablamos con todos. Esto es José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, hoy compartiendo charla con Gracia Querejeta, con Marta Sanz, con Jorge Díaz Zacón y con Natalia Menéndez, explicando los problemas de la cultura e intentando buscar soluciones a los problemas de la cultura. Marta, saludamos y presentamos a Jorge Díaz Zacón. Venga, Jorge Díaz Zacón tiene una larga trayectoria como comisario de arte independiente. Fue asesor ejecutivo de los ministros de Cultura Jordi Soletura y Carmen Alborg. Muy vinculado al arte público, Jorge dirigió durante 10 años, de 2002 a 2012, el Programa Internacional de Arte Público Madrid Abierto, además de los proyectos Valparaíso, Intervenciones en Chile, y Cartagena, en Cartagena de Indias, en Colombia. Es miembro del Instituto de Arte Contemporáneo, una asociación independiente de profesionales del arte, y su trabajo le vincula a artistas tan consagrados como Isidoro Valcárcel Medina o a colectivos artísticos mucho más jóvenes como Democracia. Durante años ha formado a gestores culturales de España y de Latinoamérica como director del máster en empresas e instituciones culturales de la Complutense y Santillana. Jorge, cuando nombraron al ministro, cuando nombraron a José Guirao, ¿pensaste que bien es uno de los nuestros o pensaste, uno de los nuestros no va a arreglar nada? Pues yo creo que lo pensamos todos en el sector, tiene una gran unanimidad. Eso genera también expectativas que en algunos casos son difíciles de cumplir con tan poco tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que después de la aventura, afortunadamente de una semana, del anterior ministro, pues todo el mundo acogió doblemente pues esta buena noticia. Y bueno, pues hay poco tiempo, evidentemente, pero hay... enlazando con lo que se ha hecho aludía el ministro a problemas estructurales, esos difíciles de resolver, y aquí nos planteamos cosas como quién es el más pobre entre los sectores culturales, cosas de ese tipo, ¿no? Y en realidad es un problema estructural de la cultura, tiene razón el ministro, y el problema estructural de la cultura es que todavía pues se piensa que la cultura es un adorno, o que incluso es el departamento de propaganda del gobierno. Y en algunos de los casos, pues hemos estado en largos años, de 2011 la última vez, sin Ministerio de Cultura, que se sentara en el Consejo de Ministros, ¿no? Y además se da la paradoja de que hay profesionales del mundo de la cultura que dicen que la cultura y la política tienen que estar separadas, ¿no? Que son como compartimentos estancos, y eso obedece también pues a ese problema estructural, y es que desgraciadamente no existe en muchas ocasiones una política cultural. A nadie tiene dudas sobre la necesidad de que haya una política educativa, una política por la igualdad, pero lo de la política cultural pues parece más complicado
Y ¿qué ocurre? Que cuando un gobierno hace política cultural, pues hay quien la hace. Y hay quien la hace, que es el mercado, que son los grandes conglomerados de medios de comunicación, que son las grandes empresas tecnológicas, que hacen su política. Pero si se abandona una política cultural desde el gobierno y desde el Estado, pues es evidente que no se va a progresar, ni solucionar el cine, ni el arte contemporáneo, ni el precariado. Pero estoy seguro de que este ministro no está en ese planteamiento, y el gobierno tampoco. Y sabemos que para hacer política cultural, como para hacer otras políticas, hace falta recursos, ¿no? Recursos que en otros países que llevan mucho tiempo haciendo política cultural están en unos niveles que ya querríamos, ¿no? Pero bueno, de momento, si conseguimos ir acercándonos a los presupuestos de antes de la crisis, pues yo creo que es un objetivo asumible. Y como legislar también es complicado, se ha hablado de que la ley de mecenazgo no se llega, y como yo no voy a poder intervenir como las 15 preguntas que tiene Marta, y solamente voy a tener una vez. Pero tú bueno, estás sembrado. Voy a aprovechar para hacer una propuesta muy concreta, que además no requiere recursos, que tiene una ley detrás, y que además se puede desarrollar porque hemos trabajado mucho en ella también, y que además pedimos algo que es muy razonable, recogiendo varias de las cosas, y me refiero al 1% cultural. El 1% cultural, que ahora mismo ya está en el 1,5% cultural, gracias a un acuerdo del Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura hace unos años, como sabemos, es un mandato de la Ley de Patrimonio Histórico del año 85, que dice literalmente que cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado se destinará un 1% de los fondos de la aportación estatal a financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio o de fomento a la creatividad artística. Bueno, pues hasta ahora, después de unos años, ¿no? 30, 40, si cogemos los programas que se han desarrollado, todos tienen que ver con el patrimonio, tienen que ver con el Camino de Santiago, arquitectura religiosa, todo algo muy noble y encomiable y que necesitamos. Pero hasta ahora, salvo contadas ocasiones, y además con una arbitrariedad como la que hizo gala el ministro de Obras Públicas, Álvarez Caco, en su momento, pues la dedicación a la creación contemporánea no existe, ni como programa, ni como otras intervenciones que no sean esas muy puntuales de una compra de obra. Entonces nosotros lo que proponemos desde el Instituto de Arte Contemporáneo y también de la mesa sectorial, y lo hemos trabajado bastante, y además tenemos el acuerdo del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos, incluso teníamos el acuerdo de alguna manera del Ministerio de Fomento a través del director general de Arquitectura, que en una jornada pública nos dijo al acabar: tenéis toda la razón, esto tiene que ser así. Bueno, pues lo que pedimos es que sin incrementar el gasto se cree un grupo de trabajo en el que participen todas las administraciones y las asociaciones de ámbito estatal representadas en la mesa sectorial, y en concreto el Instituto de Arte Contemporáneo, que es quien lo ha promovido, para estudiar cómo dedicar un 20% de ese 1,5% a arte contemporáneo, a creación contemporánea, es decir, al patrimonio del mañana, que si no, pues seguiremos restaurando castillos, iglesias. ¿Lo ve posible el ministro? Sí, además esta mañana en la Comisión de Cultura ha salido ese tema, y yo he explicado que efectivamente había una lógica muy clara de por qué se había ido al patrimonio. Antes se ha gastado el 1% cultural en hacer autopistas, autovías, trenes y tal, y pasan por pueblos que tienen iglesias, que tienen castillos, o salen yacimientos arqueológicos que hay que excavar. Y lo otro, lo del fomento de la creación, pues es un poco más etéreo. En el sentido de que si no hay efectivamente un lugar donde se diga para qué, pues al final el alcalde de turno, con toda razón, dice: es decir, ¿para qué? Pues diga, pues arrégleme usted el castillo que pasa por aquí, la autovía. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Jorge en que el tema del fomento de la creación hay que meterlo en el 1% cultural, y yo no diría si el 20% o el 1,5%, yo diría volver a rehacer las bases de ese tema y hacer un desarrollo equilibrado, ¿no? Marta, vamos con Natalia Menéndez, que si no, no va a tener tiempo. Dice que nunca fue una niña de camerino, pero creemos que conoce como pocos cómo ha evolucionado su oficio, el oficio desde que su padre se pateaba a los pueblos de España en sus giras teatrales hasta hoy. Con 13 años dirigió Ni rico ni pobre, sino todo lo contrario, de Toni Miura. Natalia Menéndez es actriz, es dramaturga, es directora de escena, adaptadora, traductora, es gestora cultural y ha firmado la dirección artística de varias
varias exposiciones. Ha trabajado en todos los medios, cine, teatro y televisión. Ha dirigido durante 8 años el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Esta temporada la tiene repleta de proyectos en varios teatros, no solo españoles. Esta mañana aterrizaba en Barajas después de estar ensayando en Montevideo una versión suya de Tartufo para la Comedia Nacional de Uruguay. Natalia, ¿te reconocías en los males que han salido ya sobre la mesa? Por eso no me importaba no hablar. Pero puedes hablar. No, bueno, gracias. Siento esa idea de la precariedad. Aplaudo la idea que ha tenido Jorge. Pero lo que han defendido tanto Gracia como Marta me parece que es lo que está sucediendo, un poco defender los derechos de los creadores, ¿no? En el teatro pues están desapareciendo artesanos con el tema de la crisis, que hubo una parte que evidentemente era real, pero hubo otra parte que se utilizó para hacer expolio para mí y para crear unos agujeros negros del espacio en cuanto a artesanos, en cuanto a por ejemplo, a qué pasa con no solo con el IVA en ese 21 que se ha hablado tanto, ¿no? Sino de pronto las fundaciones, también el tema del IVA ha sido... Yo recuerdo estar en el Festival de Almagro en el 2012, ya con el presupuesto todo hecho, y de pronto apareció esa ley de pronto que no podíamos, no se nos devolvía el IVA, y con lo cual nos creó un miedo terrorífico, ¿no? Yo pienso que hay muchas cosas. Creo que el Estatuto del Artista debe ser porque nos defiende a todos y porque realmente trata la seguridad social, la fiscalidad, en fin, temas de sentido común, y que estamos en una precariedad notable. ¿Qué pasa con las GAE? A mí, yo me pregunto también qué pasa con si el Estado puede intervenir en las GAE, porque el tema de los derechos, qué pasa con la actualización de la propiedad intelectual, qué pasa con los convenios entre los trabajadores del INAEM y los espectáculos públicos o privados, porque tenemos que irnos a girar o tenemos que contratar otros productores para poder salir de gira o para... En fin, hay muchas cosas, ¿no? Hablabais del descrédito de la cultura que ha salido aquí, pero yo creo que, al margen de que la gente no tiene mucha conciencia, creo yo, de la importancia, tampoco tiene importancia lo que es la industria de la cultura. Exacto. Es decir, la cantidad de gente que mueve, la cantidad de recursos, la cantidad de puestos de trabajo, pero incluso en la literatura, que uno podría pensar que solo es Marta ella sola en su casa escribiendo un libro, pero claro, la industria del libro también mueve a muchísima gente, que al final, y eso tampoco, yo creo que no hay una conciencia social de esto. Y comparto con el ministro la idea de la sanidad, y yo creo que debería de hablar también con el Ministerio de Sanidad para que nos ayudara realmente, porque nosotros cambiamos el estado de ánimo, y el estado de ánimo es fundamental para tener una sanidad en este país, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que la cultura le ahorra mucho dinero a la seguridad social. Sí. Eso es cierto. Si sois breves en las preguntas y en las respuestas, Marta. Bueno, yo creo que estamos hablando todo el rato de rentabilidad y industrias culturales, que está muy bien, estamos hablando de dinero que es necesario para levantar proyectos, pero a mí también me interesaría mucho, por parte de un ministerio como el que va a dirigir José Guirao, es que se afianzaran los vínculos entre lo cultural y lo educativo, y entonces me gustaría saber si él ha pergeñado o ha pensado algún tipo de medidas para precisamente articular ese tipo de políticas culturales que vuelvan a colocar la cultura en ese espacio de necesidad cívica, de necesidad política, de necesidad social que realmente... Ministro, breve la respuesta. Bueno, con educación siempre hay que trabajar, además la base de todo es la educación, ¿no? Yo lo dije en mi discurso delante de la ministra de Educación, le dije que habría que volver a las lenguas clásicas. Mi teoría es que no se puede ser moderno si no se sabe latín. Por ejemplo, es una butar, sí, pero la cultura, si al final estamos intentando responder cada época a las mismas preguntas que ya se hicieron los griegos, nada más que cada época lo responde de otra manera, a su manera. Entonces hay que conocer, y por supuesto que los centros educativos son una plataforma para trabajar, y también la asignatura que ya se ha
que se ha anunciado por parte de la ministra de Valores Cívicos, que es fundamental. Y sí, yo creo que ahí se pueden hacer infinidad de cosas. Perdóneme, pero con lo del latín me lo ha puesto a huevo, Dilo, a huevo. porque creo que hay una intención de quitarle a lo cultural su pátina de elitismo y bisbal o el arrebato, van al teatro real, pero yo creo que eso no se queda más que en un gesto demagógico si al final no hablamos de Virgilio en la barra de los bares. Entonces es una propuesta muy en serio que yo le hago. Estoy completamente de acuerdo, Marta. Vamos a ver. Ministro, no se extienda mucho, que si no Jorge no podrá volver a preguntar. Bueno, diga. Que sí, que estoy de acuerdo. Que hay que hablar de Virgilio en la barra de los bares. Jorge. No, que es que la vinculación con el ámbito educativo o el tratar de que se cumpla la ley de igualdad entre hombres y mujeres, especialmente también en lo que tiene que ver con la igualdad en el ámbito creativo, o fomentar una información rigurosa en los medios de comunicación, que eviten, por ejemplo, que una televisión pública la comparecencia del ministro esta mañana sea una frase cortada entre dos festivales de música, pues eso tiene que ver también con lo que entendemos por cultura. Y como antes mencioné una propuesta concreta y se habló de la necesidad de los alcaldes, es que lo que proponemos es que entendemos el arte público e intervención en esos espacios concretos vinculada con educación, con sanidad, con universidades, incluso con la policía. En Francia, desde el año 51, con el 1% artístico, han hecho más de 12.300 proyectos. Y la tipología va desde escuelas y universidades a comisarías, palacios de justicia, atendiendo a un público que no frecuenta el ámbito hasta, en cierto punto, elitista del arte contemporáneo. Y esas políticas transversales, cultura sí que las tiene que articular. Igual que cultura tiene que liderar la acción cultural en el exterior, y la dispersión de organismos la tiene que liderar, aunque sea estratégicamente. Es verdad que quien tiene los recursos quiere mandar en los suyos, pero políticamente quien tiene la competencia y quien debe liderarla es una demanda y un apoyo al papel que da. ¿Ministro, algo que decir a esta...? No, en general estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Jorge. Además venimos de la misma experiencia, ¿no? Pero es verdad que la coordinación es muy complicada, porque cultura siempre ha tenido una posición, esto es histórico, como de la hermana pequeña, no la hermana pobre, o sí. Y entonces, claro, ganarte un lugar con el resto, pues tiene su complicación. Yo, desde luego, estoy en ello. Gracias. A mí, bueno, es una pregunta un poco vaga, un poco amplia, pero al mismo tiempo muy concreta. Es decir, a mí me gustaría preguntarles si de verdad este gobierno y, por supuesto, este ministerio se va a ocupar de verdad de los problemas y de entender de verdad cuáles son los problemas del cine español. Vamos a ver, estamos aquí... Y cuando he dicho hermano pobre antes, lo que quería decir es el hermano, digamos, como incomprendido, como desatendido, como... A ver, gracias. Yo me podré equivocar y me equivocaré, seguramente, vamos, estoy seguro, ¿no? Pero sí te puedo decir que no he hecho en la cultura nada que no sea de verdad, que haya creído de verdad en eso. Y luego, pues como todo el mundo, he acertado o he fracasado. Pero justamente yo, por ejemplo, el equipo que he hecho, que creo que he hecho un gran equipo, que había mucha demanda, mucha tendencia, como venía de la Casa Encendida, a que incorporara gente muy joven, que alguna se va a incorporar. Pero yo he querido coger a un equipo que supiera de verdad los problemas de cada ámbito y que se lo creyeran de verdad, ¿no? En el mundo de la literatura, yo creo que el nombre de Olvido García Valdés nadie podrá decir que no es ni conoce, o en el mundo del patrimonio, el de Román Fernández Vaca. Entonces, nos equivocaremos, pero será de verdad. Natalia, si quieres 30 segunditos. ¿Saber qué podría pasar con la SGAE? Bueno, la SGAE estamos vigilantes. En la medida en que la SGAE cumpla con la legalidad, la SGAE tendrá su vida propia. En la medida en que no la cumpla, el Ministerio adoptará las medidas que la ley le permite. Y a mí me gustaría que la cumplieran y no tener que intervenirla. Total o parcialmente, que es lo que permite la ley. Si no nos dan opción, pues haremos lo que haya que hacer. Me gustaría que fuera voluntario el asunto. Esther, ¿qué dicen los oyentes? Elena se felicita, por ejemplo, de que el ministro haya hablado del deporte para personas con otras capacidades y del fútbol femenino. Dice que cree que es la primera vez que escucha a un ministro de Cultura hablar de eso en una entrevista. A propósito de ese tema, Martín se pregunta por qué no hay ni un solo partido de la Liga Femenina en la quiniela. Mario dice, como votante de izquierda y aficionado a los toros, ¿qué tiene pensado para esta actividad tan importante? Y alguien que se dice del sector artesano pregunta cuándo dejarán de ser considerados industriales cuando son
obreros de la cultura. Tiene 15 segundos para responder lo de los toros. Pues no quería, porque ya todo el mundo sabe lo que pienso de los toros. Que no le gustan. No, pero cuando hablo solo sale eso en el titular. Esta mañana ha pasado, ha durado 1 minuto. Y todo el mundo saca lo de los toros. toros. Vamos a ver, yo creo que las tradiciones no se quitan por decreto, así que habrá que convivir pacíficamente y que la sociedad española evolucione. Y vaya decidiendo la sociedad. Sí. José Guirao, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Gracias, Marta, Jorge, Natalia, muchísimas gracias por haber participado y por haberos prestado a esto. Gracias. A vosotros, a ti, Ángeles.